Hoy vamos a conocer tres principios espirituales o actitudes. La palabra de Dios le llama obras de justicia que nosotros tenemos que practicar, tenemos que tener ese buen hábito, esas actitudes para que podamos crecer y madurar espiritualmente, podamos prosperar en nuestra alma, como es el deseo del corazón de nuestro Padre Celestial, que nuestra alma prospere, para que podamos prosperar en todas las cosas con la bendición de Dios y podamos tener también salud, porque ese es el buen deseo de nuestro Padre Celestial para cada uno de sus hijos. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 6, por favor. Acompáñeme, es bueno que cada uno tengamos la actitud también de poder leer la palabra de Dios, de corroborar lo que estamos hablando para que el Espíritu Santo pueda darnos iluminación, revelación, entendimiento de los principios de la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, nuestro Señor Jesús nos enseña tres cosas bien poderosas, pero vamos a empezar con el versículo número 1 de este Evangelio. Dice Jesús: cuídense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Paremos un momento acá. Acá nuestro Señor Jesús nos enseña que nos cuidemos, tengamos la precaución que cuando hagamos las obras de justicia que la palabra misma de Dios nos enseña, tengamos el cuidado de no hacer estas cosas para ser vistos de los hombres, que no busquemos el reconocimiento de los hombres, que no busquemos el hecho de ser alabados por los hombres, sino que busquemos poder agradar a Dios nuestro Padre en todo lo que nosotros hagamos de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es bien importante porque aquí Jesús dice, miren, si ustedes sus obras de justicia, ya vamos a aprender a qué obras se refiere nuestro Señor Jesús, pero dice que si nosotros hacemos nuestras obras de justicia para ser visto de los hombres, ya tenemos la recompensa, porque la recompensa va a ser que nos aplaudan, que nos digan qué buena gente o que nos digan que qué buena persona, pero no vamos a tener ninguna recompensa de nuestro Padre Celestial. Y cuando habla aquí de recompensas, está hablando del efecto que tiene que producir en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser, el efecto que tiene que producir el hacer las obras de justicia que Jesús mismo nos enseña en este capítulo 6 del Evangelio de Mateo. En ese contexto de cuidarnos, de hacer las obras de justicia, empieza o menciona el Señor Jesús tres cosas importantes, tres obras de justicia, tres actitudes que tenemos que tener siempre, tres buenos hábitos, si le podemos llamar así, que tenemos que tener y practicar constantemente para que nosotros podamos tener un progreso espiritual en Dios. Y antes de analizar cada una, las voy a mencionar. Acá en este Evangelio, en el capítulo 6, en el versículo 2 menciona la primera obra de justicia que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Jesús dice, ¿cuándo pues des limosna? Lo primero que menciona Jesús como una obra de justicia es dar limosna. Y dice, ¿cuándo pues des limosna? Y luego ya nos dice cuál es la manera correcta de hacerlo. Luego ya en el versículo 5 dice, ¿cuándo ores? Empieza siempre con ese cuándo. Aquí hay tres cuándos que Jesús menciona. Número 1, cuando des limosna. Número 2, cuando ores. Y la tercera obra de justicia que Jesús menciona acá dice, cuando ayunes. Tres cosas poderosas que usted y yo tenemos que practicar para que nosotros podamos progresar espiritualmente. Si Jesús dice, cuando des limosna, cuando pues ores, cuando pues ayunes, Él está asumiendo que usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, vamos a tener esta disciplina. La disciplina, la actitud de dar limosna,
la disciplina, la actitud de orar todos los días y la disciplina y actitud de ayunar constantemente de la manera en que el Espíritu Santo nos guíe, como vamos a ver en un momento. Así es que todo cristiano debemos de hacer esto. Jesús da por hecho que nosotros lo vamos a hacer. El no hacerlo, por supuesto, ya pues no hay necesidad de explicar que nos vamos a quedar estancados espiritualmente, salvos de la condenación eterna, salvos de la paga del pecado, sí, pero no vamos a tener ningún progreso espiritual, no vamos a tener oportunidad de poder llegar, ya siendo salvos, llegar a ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios nuestro Padre, de ser maduros espiritualmente, de poder ser santos como Él es santo, perfectos o maduros o de limpio corazón como nuestro Padre Celestial y ser misericordiosos como Él. Recordemos que después de ser salvos, nuestra visión y nuestro anhelo tiene que ser ver a nuestro Padre Celestial, porque la meta de Jesús es llevarnos al Padre. Ya siendo salvos, la meta de Jesús es llevarnos al Padre. Ya siendo salvos, la voluntad de Dios no es solamente que vayamos a la iglesia y que hagamos cultos o que estemos en el coro, que prediquemos y todas las cosas que usted sabe que se hacen en la iglesia, pero todo eso tiene que tener un objetivo. El objetivo de nosotros colaborar con Cristo para que Él haga su obra en nosotros, el Espíritu Santo obra en nosotros, porque la meta de Jesús es llevarnos al Padre. Pero para llevarnos al Padre tiene que transformarnos, limpiarnos el corazón, porque está escrito: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y sin santidad nadie le podrá ver. Muy bien, para alcanzar este objetivo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, tenemos que practicar, dentro de otras cosas, tenemos que practicar estas 3 obras de justicia. Dar limosna. Y acá en el versículo 2 dice, estoy en Mateo capítulo 6, Jesús dice: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Vamos a ver que esta palabra hipócrita se menciona en los 3 casos: cuando demos limosna, cuando oremos y cuando ayunemos. Y dice Jesús que no toquemos trompeta, no hagamos bulla, no hagamos alboroto cuando vamos a dar una limosna, porque así hacen los hipócritas, dice Jesús, en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Jesús dice: para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. O sea, el que hace alboroto y anuncia y publica que está ayudando a tal persona o está ayudando a tal institución benéfica o cualquier cosa que nosotros hacemos para ayudar a nuestro prójimo, la orden de Jesús es que nosotros no publiquemos, no hagamos publicidad de ello, porque entonces la recompensa que se va a recibir es que los hombres nos alaben. Pero la realidad es que esa recompensa de los hombres no nos da ningún progreso espiritual. Al contrario, nos puede estancar y hacer retroceder espiritualmente. Muy bien. Y en el versículo 3, de acá de este capítulo 6 de Mateo, Jesús nos dice la manera correcta en que nosotros tenemos que dar limosna. Recordemos que dar limosna es ayudar al necesitado. No es darle un centavo o un quetzal como normalmente se acostumbra. Dar limosna es dar una buena ayuda al necesitado. ¿Sabe qué es una buena limosna? ¿O cómo puede saber usted que está dando una buena limosna? Cuando usted dé como le gustaría que le dieran a usted estando en esa necesidad. ¿Sí? Ese es un parámetro. Voy a dar una limosna, una ayuda a alguien como me gustaría que me dieran a mí si yo estuviera en esa necesidad. ¿Estamos? Y Jesús dice que cuando demos limosna, dice: no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Yo sé que la mayoría de ustedes saben estas cosas, pero es bueno refrescarlas, es bueno tenerlas en mente para que no dejemos de practicarlo. Dice Jesús que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. En secreto. La limosna, la ayuda al necesitado, tiene que ser en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto es poderoso. Hay un poder tremendo en la limosna. Si algo debemos de practicar como cristianos, es la ayuda al necesitado.
Si algo nos debe de caracterizar como cristianos, es la ayuda al necesitado. Y de hecho, hay una promesa de Dios, su palabra nos dice el efecto que va a tener en nuestra alma, en nuestro ser, cuando nosotros damos limosna, ayuda al necesitado, en la manera en que Jesús nos enseña. ¿Sí? Hacerlo en secreto, que no se den cuenta que estamos ayudando a nuestro prójimo, a nuestro hermano o a nuestro familiar, que no se den cuenta que nosotros lo estamos ayudando. Tenemos que cuidarnos. Jesús dijo, cuídense de eso, tengan cuidado de eso, dice Jesús. Y en Proverbios capítulo 11, versículo 25, dice: el alma generosa será prosperada. Vea qué poderoso esto. Pero en Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada. Esto es muy importante. Porque si recordamos lo que dice en 3 de Juan, versículo 2, donde dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Sí? Una de las cosas que hace prosperar nuestra alma, una de las cosas que trae sanidad a nuestra alma, es cuando nosotros somos liberales, generosos para ayudar al necesitado. Esto es poderoso. Mire, aquí se combina lo natural, lo físico con lo espiritual. Nosotros ayudamos a las personas necesitadas con el objetivo de agradar a Dios, y la recompensa que Dios va a traer a nuestra vida es sanidad a nuestra alma, prosperidad a nuestra alma. Y si nuestra alma prospera, vamos a prosperar en todas las demás cosas y vamos a tener salud. Esto es poderoso. Esa es la manera en que Jesús nos enseña. Esta es la primera obra de justicia que Jesús nos menciona acá. Luego nos menciona otra obra de justicia, y Jesús dice: y cuando ores, y luego dice: no seas como los hipócritas. Nuevamente nos dice Jesús: no hagan las cosas por apariencia, no hagan las cosas solo para mostrarle a los demás que ustedes son buenos o que están haciendo algo bueno. Esa no es la actitud correcta. Es lamentable ver cuántas actividades, cuántas cosas se hacen para ayudar a organizaciones benéficas, para ayudar a personas, y se publica, se saca en los medios, y ahora usted sabe que, si bien es cierto, están beneficiando a personas, pero el que está dando no está recibiendo ningún tipo de recompensa del cielo de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque esa actitud de dar para que los demás me miren, Jesús dice que eso es ser hipócrita. Queremos impresionar a los demás, queremos sentirnos más que los demás. Realmente es porque damos por orgullo. Y cuando oremos, dice Jesús, no hagamos como los hipócritas. ¿Y qué hacen los hipócritas? De acuerdo a lo que Jesús dice, dice que ellos aman. Escuche bien cómo dice Jesús: aman el orar en pie en las sinagogas o en las iglesias y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Ahora bien, alguien dirá: entonces no podemos orar en la iglesia en algún momento, en los servicios, o en algún momento salir a orar en la calle. Sí se puede. Lo que Jesús nos dice es que tengamos cuidado de cuál es el motivo por el cual lo estamos haciendo. Y tenemos que ser muy honestos, muy sinceros con nosotros mismos y para con Dios. ¿Qué es lo que me mueve a estar orando en iglesia? Quiero que los demás me miren, que vean que soy muy espiritual o que oro muy bonito. Mire, si ese es el motivo, el impresionar a las personas, seamos sabios, hagamos un alto. Y oremos y pidámosle perdón a Dios y decirle: Señor mío, Dios mío, reconozco que mi anhelo, mi deseo es que los demás me miren. Señor, no puedo evitar tener este deseo. Y pedirle perdón: Señor, perdóname. Reconozco que esto es una manifestación de orgullo que hay en mi corazón. Señor Jesús, sálvame del orgullo, sálvame del deseo de querer impresionar a las personas, sálvame del deseo de querer agradar a las personas antes de agradarte a ti, Señor. Sálvame, Señor Jesucristo, del deseo de recibir alabanza, reconocimiento de las personas.
porque eso solo evidencia la baja autoestima que tengo. No tengo identidad en Cristo. El que tiene identidad en Cristo va a hacer las cosas para agradar a Dios, le guste o no le guste a las personas, ¿sí? Le den gracias o no le den gracias a las personas, lo admiren o no lo admiren las personas. El que tiene identidad en Cristo, el que aprende a tener rectitud de corazón por la obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en nosotros, todo lo que haga lo va a hacer para el Señor, porque la palabra misma dice: todo lo que hagan, háganlo para el Señor, ¿sí? Háganlo para Dios, háganlo para agradar a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, incluso hasta en la manera en dar a conocer los ministerios. ¿Por qué quiero dar a conocer el ministerio? ¿Para impresionar a las personas? ¿Para obtener prestigio? ¿Para obtener posición? ¿O es porque el Espíritu Santo me está guiando a hacer lo que estoy haciendo? Cada quien tiene que examinar su corazón en este sentido. Y luego ya aquí Jesús, en los siguientes versículos, cuando Él dice: miren, cuando oren, no hagan como los hipócritas que aman ese amor a orar en las sinagogas, en las calles, para ser vistos los hombres. Dice Jesús: no lo hagan de esa manera, porque la única recompensa que van a recibir es el aplauso de las personas. Pero ese aplauso no hace nada en nuestro espíritu ni en nuestra alma. Bueno, tal vez sí hace algo, alimentar más el orgullo, pero eso nos pone en problemas con Dios, ¿de acuerdo? Y ya luego Jesús entonces nos enseña y dice: cuando ores, entra a tu aposento, a tu cuarto, cierra la puerta, dice Jesús, y ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice Jesús, te recompensará en público. Esa es la oración más poderosa. Tener la actitud de amar. Aquí sí, amar el estar a solas con Dios. Orar en lo secreto con Dios, para que podamos rendir nuestro corazón, para que el Señor mismo pueda abrir nuestro corazón, nos pueda mostrar lo que hay en nuestro corazón, y usted y yo tengamos oportunidad de arrepentirnos, de pedirle perdón al Señor, pedirle que nos libere, y Él lo va a hacer allí en lo secreto, porque Él no nos quiere avergonzar en público con todo lo malo que hay en nuestro corazón. Pero ahí en lo secreto Él va a trabajar nuestro corazón, va a sanar nuestro corazón y nos va a recompensar en público. En primer lugar, nos va a recompensar con una vida transformada, ser un ejemplo, un testimonio que Dios está obrando en nosotros, que algo está pasando en nosotros desde que somos discípulos de Jesús. Y por supuesto también parte de la recompensa es que nuestra alma va a ser prosperada y vamos a tener la bendición de Dios. Poco a poco vamos a ir entrando a la dimensión de vida del reino de Dios. El reino de Dios se va a establecer en cada uno de nosotros poco a poco, porque es un proceso. Porque recordemos que el reino de Dios no es un lugar literal. En Romanos 14, 17 dice, recuerde, en Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no consiste en comida o en bebida o en cosas naturales, sino que consiste en una vida de justicia, de paz y de gozo que da el Espíritu Santo. Es algo que viene de arriba, es una paz que viene de Dios, es un gozo que viene de Dios. Y cuando habla de justicia, habla de la voluntad de Dios, de vivir como Dios manda, vivir en la voluntad de Dios. Eso es el reino de Dios y hay que manifestarlo aquí y ahora. O en otras palabras, hay que dejar que el reino de Dios se establezca en nuestro corazón ahora, en este tiempo, para tener esa dimensión de vida, de justicia, de paz y de gozo. Y oramos para que eso sea una realidad en nosotros. Porque cuando leemos acá lo que Jesús enseña de la oración, lo primero que nos enseña a pedir es: Padre, venga tu reino. Padre, venga tu reino. Pero para que su reino venga a mi corazón y se establezca en mi corazón, Él me tiene que liberar y sanar de todo el reino de perversión, el reino de pecado, del reino de iniquidad, de rebelión y de toda la maldad que Jesús mismo enseña que hay en nuestro corazón. Muy bien. Por lo tanto, aquí llevamos dos obras de justicia. Vamos a recordar, la primera, Jesús dijo: cuando pues des limosna, y nos enseña cómo dar las limosnas. Y esto hay que hacerlo constantemente. Y luego Jesús dice: y cuando ores. Esa es la otra obra de justicia. Y luego una tercera obra de justicia que Jesús nos enseña para que usted y yo lo practiquemos, sea parte de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Dice en el versículo 16 de este capítulo 6 de Mateo:
Dice, cuando ayunes. Dese cuenta que empieza nuevamente con ese cuando, ¿sí? Cuando de limosna, cuando ores, cuando ayunes. Le podríamos llamar a esto los 3 cuandos poderosos de Jesús. Las 3 obras de justicia poderosas que debemos de practicar. Y dice, cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas. Nuevamente menciona que no quiere que seamos como los hipócritas. Sí. Nuevamente Jesús nos dice, cuídense de no hacer las cosas para aparentar y aparentar lo que no somos. Sí, porque normalmente aparentamos lo que no somos. Pero la hipocresía, la apariencia solo evidencia nuestra inmadurez espiritual. ¿Me escuchó? La hipocresía, la apariencia, el querer impresionar a las demás personas y tener cosas para impresionar a las personas, hacer cosas para impresionar a las personas, incluso querer predicar y enseñar y tantas cosas en la iglesia para impresionar a las personas, eso solo evidencia la inmadurez espiritual. Estamos. Y Jesús dice que en el caso de cuando ayunemos, no sean, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, dice. De cierto les digo que ya tiene su recompensa. La recompensa es que los hombres digan, qué tan espiritual, tan consagrado, cómo ayuna. Esa es la recompensa. Pero Jesús nos dice a nosotros, pero cuando tú ayunes, dice, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar, escuche bien, dice, no mostrar a los hombres que ayunas. Hay que cuidar de no mostrar a los hombres que estamos ayunando cuando estamos haciendo un ayuno personal. Por supuesto que también hay en la iglesia hay ayunos que hacemos de manera congregacional. Entonces, pues todos vamos a saber que estamos ayunando, pero que se quede solo dentro de la iglesia. No tenemos por qué estar publicando, estamos ayunando 21 días, estamos ayunando 40 días. Hay que pensar cuál es la razón, el motivo por el cual hacemos toda esa bulla que estamos ayunando. Porque Jesús nos enseña, cuando tú ayunes, dice, ¿sí? Unge tu cabeza. Hay que ungir nuestra cabeza para tener pensamientos sanos, para que el enemigo no tome ventaja en ese tiempo de ayuno, para que ese tiempo de ayunos obre de manera poderosa en nuestro ser. Recordemos que el ayuno no es una huelga de hambre que hacemos para con Dios. ¿Me está escuchando? El ayuno, de acuerdo a Isaías 58, versículo 6 en adelante, solo se lo menciono. En Isaías 58 se nos enseña que el ayuno es para que nosotros recibamos liberación y sanidad en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser. ¿Me escuchó? El ayuno no es para hacer un berrinche, una huelga de hambre para que Dios me dé algo. El ayuno es para que mi alma, mi carne se debilite y mi espíritu esté más sensible a la presencia de Dios, sensible a la voz de Dios, sensible a la obra del Espíritu Santo, para que me muestre qué es lo que en mi corazón desagrada a Dios, por lo cual me encuentro en las situaciones que me pueda encontrar. Para eso es el ayuno. Para que yo pueda arrepentirme, para que yo pueda darme cuenta de lo malo que hay en mi corazón. Porque en las diversas circunstancias difíciles, incluso de fracasos, de pérdidas, de qué tantas calamidades que se pueden experimentar en la vida, el problema no está arriba, el problema no está en Dios, el problema está en nuestro corazón. El problema está en nuestro corazón. Por lo tanto, el ayuno es para examinar nuestro corazón, para rendirnos de todo corazón a nuestro Señor, para que Él nos perdone, para que Él nos libere, para que Él nos sane. Para eso es el ayuno. Y es por eso que Jesús dice, cuando ayunes, ¿sí? no estés mostrando, divulgando que ayunas. Unge tu cabeza, dice. Y luego dice en el versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunas. Dese cuenta que aquí nuevamente dice, para no mostrar a los hombres, en este caso que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto es poderoso. 3 obras de justicia, para que usted y yo las practiquemos. Esto tiene que ser nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida como cristianos, practicando estas 3 poderosas obras de justicia, porque Jesús le llama obras de justicia.
Y créame que si nosotros obtenemos esta disciplina de dar limosna, de ayudar al necesitado, porque eso nos libera de la avaricia y de la codicia y del amor a las cosas terrenales. Si practicamos constantemente ayudar al necesitado, y si nosotros practicamos todos los días el orar y aprender a orar con toda oración como nos enseña la Biblia, y aprendemos a tener esa disciplina de ayunar de las diferentes maneras que la Biblia nos enseña a ayunar, porque hay ayunos de un día, de 3 días, de 7 días, de 21 días. Cada ayuno o tipo de ayuno y tiempo de ayuno tiene un propósito. Esto nos enseña claramente la palabra de Dios. Hoy no es un estudio sobre estas cosas. Hoy el propósito es que conozcamos, entendamos que como cristianos tenemos que dar limosnas, tenemos que orar constantemente y tenemos que ayunar. Si hacemos esas 3 cosas, como Jesús nos enseña, nuestra alma va a prosperar. Vamos a crecer y madurar espiritualmente. Vamos a prosperar espiritualmente. Vamos a nosotros avanzar en el propósito de Dios para nuestra vida. Vamos a tener resultados espirituales que van a repercutir también o van a tener un efecto en todo nuestro entorno natural, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en cada área de nuestra vida. Tomemos en serio, con seriedad, este consejo de Jesús, para que nosotros podamos ponerlo por obra. Y para ponerlo por obra necesitamos la ayuda de Él. Así es que vamos a pedirle en este momento, y quiero pedirle que prepare usted su corazón. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude, porque por nosotros mismos nos cuesta hacer estas 3 cosas. O dígame si no. ¿Sí? Nos cuesta dar buenas ayudas al necesitado, porque siempre viene aquello de que, pero si le doy, entonces, ¿con qué voy a salir yo adelante? ¿Sí? Y hay principios de cómo y cuándo dar también. Eso hay que aprenderlo, hay que escudriñar la palabra. Pero por nosotros mismos nos cuesta orar, ¿o no? No os hagáis, nos cuesta orar. Y más, nos cuesta ayunar. Por nosotros mismos nos cuesta ayunar. Y cuando decidimos que vamos a ayunar, es cuando más se nos antojan un montón de cosas. ¿Sí? Y ya cuando estamos ayunando, por algo Jesús dice, unge tu cabeza. Porque si usted ha tenido la experiencia de ayunar, cuando usted ayuna y está en ese día de ayuno, en esos 2 o 3 días de ayuno, es cuando a usted se le antoja de todo. Y como les digo algunas veces, el primer día o el segundo día, usted ve jamones volando, usted ve pan, ve de todo volando, y usted quiere de todo cuando está ayunando. Es por eso que Jesús dice, unge tu cabeza. ¿Sí? Pon un blindaje en tu mente para que puedas ayunar. Pero eso solo Dios lo puede hacer. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Por supuesto, nada bueno podemos hacer separados de Jesús. Cosas malas, por supuesto que podemos hacer un montón separados de Jesús. Así es que vamos a reconocer nuestra necesidad de recibir ayuda de parte de Dios. ¿De acuerdo? Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos las obras de justicia que Tú quieres que nosotros hagamos, Señor nuestro y Padre nuestro. Padre celestial, reconocemos nuestra necesidad de aprender a hacer las cosas como Tú nos enseñas. Padre eterno, te suplicamos que nos enseñes y nos ayudes a dar limosna, a dar ayuda al necesitado de la manera en que Tú lo has establecido, Padre celestial. Produce, Padre, en nosotros así el querer como el hacer por Tu buena voluntad, Padre, de ayudar a nuestro prójimo, de ayudar al necesitado, de la manera en que a nosotros, Padre, nos gustaría que nos ayudaran estando en esas necesidades. Padre eterno, te suplico que nos ayudes, que pongas en nosotros el deseo de orar. Y Padre, enséñanos, entrénanos a orar con toda oración.
a ser conocedores, sabios, Padre, entendidos y diestros en oración, para ser poderosos en oración, Padre celestial. Y Padre bendito, te suplicamos también, enséñanos, ayúdanos a ayunar de la manera en que a ti te agrada, Padre celestial. Padre bendito, entrénanos para ayunar. Danos sabiduría, Padre, para ayunar, y danos fortaleza para que podamos practicar esta obra de justicia de ayunar, Padre eterno, conociendo y entendiendo, Padre, el propósito del ayuno, el por qué tú nos pides que nosotros ayunemos, Padre celestial. Padre, gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias porque no estamos solos. Padre bendito, gracias porque el Espíritu Santo está con nosotros, Padre celestial. Y si en este momento hay una persona que me está viendo y oyendo y no le has entregado tu vida a Jesús, y hoy reconoces tu necesidad de Dios, tu necesidad de salvación de tu alma, para empezar a vivir como Dios manda. Si tú crees en tu corazón que Jesús vino a esta tierra, que murió y resucitó y que está vivo, si tú lo crees, eso te da la salvación, porque por gracia somos salvos. Con el corazón se cree. Solamente hagamos esta oración para que puedas entregar tu vida a Jesús. Dile conmigo: Señor Jesucristo, yo creo en ti y reconozco que soy pecador. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. No tengo idea de cuánto he pecado hasta ahora, pero yo te pido y te suplico perdón, Señor nuestro y Dios nuestro. Señor Jesucristo, lávame con tu sangre. Salva mi alma, Señor Jesús. Vamos, díselo de todo corazón. Señor Jesús, salva mi alma. Yo me rindo a ti, Señor Jesús. Haz tu obra en mí, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Si tú le has dicho estas palabras a nuestro Señor Jesús, en este momento tú has recibido esa bendita salvación. Has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Desde este momento eres parte de la familia de Dios. Se te da la potestad de llamarte hijo, hija de Dios. Y ahora practica estas obras de justicia. Empieza a buscar a Dios, empieza a instruirte con la palabra de Dios, cómo poder ayudar al necesitado, cómo orar y cómo ayunar. Si hacemos estas tres cosas, vamos a progresar espiritualmente. Amén. Esto es poderoso, no hay tiempo que perder a poner por obra esta palabra de Dios. Yo los curo con la sangre bendita de Cristo Jesús. Todos ustedes que me están viendo y oyendo, tú y tu casa, reciban ministración angelical en este momento. Sean libres de toda opresión del enemigo, sean sanos de todo tipo de opresión, sean llenos del Espíritu Santo, y la bendición de Jehová les alcance plenamente, sabiendo que la bendición de Jehová es la que prospera. Gracias, Padre, por la vida de cada una de las personas que están viendo y oyendo, y la paz de Dios sea con todos ustedes y en su casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.